En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Esta lectura tomada del capítulo 21 de San Juan, como que si ya la habíamos escuchado antes, ¿verdad? Muchachos, ¿han pescado algo? Nada. Echen la red a la derecha. ¿Se acuerdan? Pero aquella vez era mediodía. Después de que cuando Jesús comienza el ministerio de la palabra, Él le pide a Pedro que si le puede prestar la barca para subirse él y empezar a predicar. Y le dice: miren, vamos mar adentro a pescar. Y le dice: y tiren las redes. Pedro le dice: Señor, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos cogido un solo pez. Pero hoy hay unos elementos que vale la pena retomar, y es que esta lectura de hoy, hermanos, tiene muchas enseñanzas. Estamos hablando ya después de la resurrección del Señor. Estamos hablando después de la resurrección del Señor, y hay unas palabras claves acá. ¿Qué diferencia tiene? Si un mar, imagínense el mar, inmenso, ¿verdad? Inmenso. ¿Qué diferencia tiene que echen la red a la derecha o a la izquierda? Si los peces están abajo, ¿verdad?, y los peces son listos, si en toda la noche no han cogido ni un pez, pues ¿qué diferencia hace de tirar la red a la derecha o a la izquierda? Para poder entender eso, basta leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando habla el Señor de 2 lugares, que unos serán puestos a la derecha y otros a la izquierda. Los de la derecha son los que reciben la misericordia de Dios, y los de la izquierda van a ir a la condenación eterna. Derecha significa siempre a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, siempre va a simbolizar la misericordia de Dios. A Pedro le dice el Señor: tiren la red a la derecha.
Esta palabra es muy importante, porque si vemos ahora las palabras con que el apóstol San Pedro habla a las autoridades judías, no se nota ni el más mínimo reproche, ni tampoco arrogancia, sino una gran humildad y tratando de convencer a las autoridades judías de que Jesús, si en algún momento ellos actuaron equivocadamente, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios lo ha resucitado. Y miren, les dicen, no hay salvación fuera de Jesús, ningún otro puede salvarse, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Es solo Jesús, miren, dense cuenta de esto. ¿Qué les está diciendo Pedro? ¿Los está condenando por haber asesinado al Señor, por haberlo condenado a la muerte? No, les está diciendo, miren, aquí está nuestro Salvador. Jesús les enseña hoy en esta tercera aparición. Es a la derecha. Y hay otra segunda cosa. El escritor sagrado, San Juan, tiene cuidado de ponernos hasta la cantidad de pescados grandes, 153. ¿Qué simboliza este número? Muchos se ponen de acuerdo con esto, según algunos historiadores, ¿verdad? Se ponen de acuerdo en este dato, que este número 153 simboliza aquellas 153 ciudades conocidas hasta entonces. Hasta entonces, recuerden que América, por ejemplo, no había sido descubierto, ¿verdad? Y muchos otros lugares que tampoco habían sido descubiertos. Entonces, las ciudades conocidas hasta entonces, registradas históricamente, eran 153. ¿Y qué les está diciendo el Señor? Tiren la red. Tiren la red. Ustedes pensaron, y San Juan pone bien detallista en poner las personas que fueron a pescar, fulano, fulano, fulano y fulano y fulano, pero no incluyó a alguien que fue a pescar. ¿Quién? ¿Quién pescó primero que ellos? Porque cuando ellos tiraron la red y cogieron peces, Jesús ya había pescado, Jesús ya tenía uno asado. Entonces, ¿quién fue a pescar primero? Es Jesús quien fue a pescar. Entonces, no fueron ellos solos a pescar, Jesús fue a pescar. Y esto es un mensaje claro para nosotros. La iglesia es de Cristo. Nosotros tiramos la red, pero es Jesús quien hace que esa pesca sea fecunda. Muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿verdad? A veces en los grupos de la iglesia, ¿verdad? Cuando decimos, ay Padre, mire, invitamos a tantos al grupo de oración, ni uno llegó, Padre. De 30 que fueron a hacer el retiro, 2 quedaron. Tranquilos, que la pesca es del Señor. Invitamos a tantos a la Legión de María, Padre, ni uno vino, mire, tranquilos, que la pesca es del Señor. Nosotros solamente somos sus trabajadores. La iglesia es de Cristo, no es nuestra, y es Él quien toca los corazones de cada una de las personas. Muchas veces nosotros queremos que la iglesia crezca, que la iglesia pase esto, pase el otro. No, hermanitos, es que es Cristo quien lo hace. Es Cristo. Y un claro ejemplo que yo tengo, pero así muy, muy bonito, ¿verdad? Con mi experiencia de la devoción al Divino Niño. Y es que, pues muchos dicen, no, pero en todas las parroquias está el Divino Niño, sí. Pero hay lugares que Él elige especiales para manifestar su gloria. Y perdón que diga esto, ¿verdad? Y algunos quizás se puedan hasta molestar en esto, pero quizás se puedan molestar y todo eso. Pero yo siempre he pensado, Dios elige lugares. Así como eligió Fátima, ¿verdad? Desapareció la Virgen de Fátima en Portugal, y así como se apareció en Lourdes, Francia, ¿verdad? Y eligió ese lugar, pero Dios tocó ese lugar, y por eso es un lugar donde se obran cantidades de sanaciones, de conversiones. Dios tocó esos lugares, y cuando Dios toca ese lugar, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parroquia, ni siquiera, ustedes saben que ni siquiera una imagen del Divino Niño había. Aquí no había nada, ni una imagen. Y de repente el Divino Niño Jesús empezó a obrar milagros tan grandes. Algunos dicen,
piensan que es el Padre Jesús. No, no, el Padre Jesús no hace nada, yo no hago nada. Yo lo único que hago es hablar y contarles lo que el niñito Jesús ha obrado, los milagros que Él hace en otros lugares, los que yo he visto que Él ha hecho, pero los milagros Él los hace, no soy yo. Y es la fe, la entrega y el amor de cada uno de ustedes que mueve a Dios a obrar de esa manera, la disponibilidad. Estos hombres, ¿qué hicieron? Hacerle caso al Señor, hacerle caso al Señor. Pudieron haber dicho, ¿y qué sentido tiene tirarla a la derecha o a la izquierda? Y no para abajo a lo mismo, pues. Él está diciendo que la tiremos a la derecha, nosotros tirémosla aquí. No, hicieron caso. La barca es esta y una cosa cóncava abajo, tiran la red y se va aquí. ¿Y cómo es posible que la estaban tirando a un lado a otro y no agarraban nada? Si la tiraban aquí no iban a agarrar ni un pez, y si la tiraban aquí sí iban a agarrar muchos. Porque es la obediencia. La obediencia. Aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que yo hago con la devoción al Divino Niño Jesús? Hablar que es Dios mismo. El misterio de la Santa Infancia es adentrarnos en ese misterio de ese Dios hecho niño, que pudo haber venido como hombre adulto, pudo haber venido como un hombre adulto, así como a Abraham se le aparecieron aquellos ángeles, pudo haber venido, pero Él quiso venir como un niño. Y ese venir como un niño, ¿qué significa? Ese Dios que quiere atraernos a Él con su ternura, con su misericordia. Y eso es lo único que yo hablo y que yo les digo, hermanos, acérquense a Dios como si acercaran a un niño. Háblenle a Él con confianza, no le tengan miedo. Es la ternura de Dios que se manifiesta a través del misterio de la Santa Infancia. El Padre Juan del Rizo, eso era lo que hablaba, animar. ¿Y qué hacía Dios? Obrar a través de esa palabra. Uno tira la red, pero no es uno el que pesca, es Dios, porque los milagros que se han obrado en esta parroquia no soy yo, son milagros que Él los ha hecho, sanaciones, conversiones. De hecho, nuestra parroquia, ustedes saben algo muy importante, es gracias al Divino Niño Jesús que ha iniciado un proceso de conversión. Y comparemos, por eso no debemos olvidar nunca de dónde venimos, ¿verdad? Hace 8 años, ¿cómo era nuestra parroquia? La afluencia de personas que había, ¿dónde estaba usted? ¿Qué tan entregado estaba al Señor? ¿Qué tan dispuesto estaba a luchar por vivir su vida cristiana como Dios manda? Es el Señor quien tiró la red aquí, y en esa red nos atrapó. Y hoy nos tiene aquí, caminando cerquita de Él. Y cuando hablamos de caminando cerquita de Él, significa acercándonos a Él, para que no nos falte nada. Estos hombres pescaron, sí, pero el Señor ya había pescado para esa gente y había hecho pan. Y dice que cuando ellos desembarcaron, ya tenía Él un pescado asado y les dio pan para comer. Miren qué cosa, así es el Señor de bueno, de misericordioso. Y nosotros muchas veces pensamos que el hecho que el Señor nos llame a la iglesia, nos llame a servir a la iglesia, nos llame a un ministerio, pensamos que es el Señor que nos quiere para quitarnos algo. No, el Señor nos llama para derramar su misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros. Jamás he escuchado yo a una persona que diga, por buscar al Señor desgracié mi vida, por buscar al Señor perdí mi vida. No, no. A nadie lo he escuchado yo decir eso, que buscando al Señor, que el Señor lo trató mal. Sí he escuchado que hermanos de la misma iglesia tratan mal a sus propios hermanos y que por culpa de ellos se van de la iglesia, les matan la fe, les destruyen su dignidad. Pero nunca he oído a alguien que diga, Dios me pagó mal, Dios me trató mal. No, porque el que busca a Dios con un corazón sincero, con un corazón de verdad, Dios no lo desampara, nunca, nunca. Y aunque vengan pruebas y sean muy difíciles, pero aún en esas pruebas, ahí está Dios con nosotros, sosteniéndonos, animándonos. Y si ya nos toca terminar nuestra misión en este mundo, pues es ahí cuando más necesitamos del Señor para que nos ayude a finalizar bien. Por eso Monseñor Oscar Barahona decía, pídanle al Señor la gracia de la perseverancia final. Díganme de qué sirve correr 40, 60 años y el último año me aparto y pierdo todo. No,
La meta es llegar hasta el final. Y es eso lo que tenemos que pedirle al Señor, que no nos desampare y que así como con sus discípulos, Él estuvo ahí con ellos, cuidándolos, acompañándolos en sus obras, que también a nosotros nos acompañe y nos guarde para llegar a un puerto seguro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.